queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares. En esta linda mañana quiero compartir con ustedes en el libro 1 de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a estar leyendo allí. Y que sea Dios que nos ministre por medio de sus escrituras, ya que es en Él, por Él y para Él que vivimos. Necesitamos tomar en cuenta de que honramos a Dios en la obediencia y que Dios cuando nos llama es para capacitarnos, para que sea Él, primero Él, segundo Él y tercero Él, ¿sabe? Debemos de tener en cuenta de que nosotros predicamos un Dios vivo, no un Dios muerto. Es en el hacedor de todo el universo, ¿sabe? Y por lo tanto debemos de honrarle de tal manera de que hagamos su voluntad, porque para eso fue que Dios nos llamó. Y es necesario tener claro de que es en Él, por Él y para Él que vivimos. En esta mañana vamos a estar orándole al Padre y que sea Él el que tome el dominio y el control de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, que en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén, Padre, en esta hora ato al hombre fuerte, ato todo principado y potestades del diablo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que seas tú que vayas delante de mí como poderoso gigante, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y muchos temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanos, sabiduría, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, queridos hermanos, aquí el Señor, Pablo les está hablando a los corintios y les está diciendo que él, cuando fue allá, él no quiso ser más sabio que nadie, sino que él tomó la decisión de no hacerse notar en el aspecto de no llamar mucho la atención y no ser más sabio ni más ignorante de los que estaban allí, sino que él quería obrar no en la carne,
sino conforme a la fe de Dios, conforme al Evangelio de Dios. Mira cómo él empieza. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Porque él sabía que en la humildad radica todo, y él fue de esas personas que no quiso ser más sabio que nadie, sino que él fue lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, esa persona al hablar transmite el mensaje, porque no es él el que va a hacer, sino el Espíritu Santo quien toca el corazón del hombre. Es necesario entender que en la carne no podemos hacer la voluntad del Señor. Tenemos que estar en el Espíritu, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros buscamos la llenura en base a las Escrituras, sucede algo, que cuando tú das la palabra, la persona que está de receptor recibe el Espíritu Santo, porque no es uno, sino Dios quien habla al corazón y al espíritu de la persona. Y es por eso que él dice esto. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí estamos viendo. Él no quiso saber más nada, sino nada más de Dios, de la palabra de Dios, de Cristo crucificado y resucitado. Es importante que entendamos que indiscutiblemente de donde Dios nos haya sacado, sabemos que tenemos un pasado, que ese pasado quedó allá, como dice la palabra, en el pasado. Dios no se acuerda más nunca de ello. Entonces, ¿por qué nosotros traemos el pasado al presente? Cuando he aquí todas las cosas son hechas nuevas, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Tenemos que aprender a predicar a Cristo, porque es el testimonio de Él el que cambia, no el testimonio de nosotros, sino el testimonio de Jesucristo de Nazaret. Mira lo que sigue diciendo. Y estuve entre vosotros con debilidades y muchos temor y temblor. Cuando dice que con debilidades, era porque él estaba en la presencia del Señor. Y dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Cuando nosotros somos débiles, el que fortalece es Dios. Por lo tanto, Dios es el que hace que la persona sea impactada por el poder del Espíritu Santo. Con temor y con temblor. La palabra temor es, y temblor, respeto. Respeto a no hacer cosas que vayan en contra del Señor. Temblor es que sepamos que tenemos que hacer no la voluntad de nosotros, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. Temor y temblor, respeto y obediencia. ¿Sabe?
Y seguimos leyendo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas o humanas, con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu del Padre. El poder de Dios se hace manifiesto cuando hay un hijo de Dios. Y es Dios quien respalda esa palabra. Por eso dice allí que ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas o humanas, humana sabiduría, sino con demostración de el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre está en nosotros y Él es el que transforma, cambia. Él es el que hace que la persona sea transformada, cambiada. El Espíritu Santo es quien da testimonio de nosotros, ¿sabes? Y es importante entender que es en Él, por Él y para Él que vivimos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos hermanos, tenemos que aprender a escudriñar las escrituras, porque a eso fuimos llamados, para que el Espíritu Santo que está en ella nos dé capacidad, que es importante, porque la capacidad que da el Espíritu Santo es ilimitada. No hay límites. Usted puede soltar una palabra aquí y allá a la otra orilla del mundo se oye, porque dice las escrituras que es con el poder del Dios eterno, porque es en Él, por Él y para Él. Dice las escrituras que el Cordero, que es la palabra del Cordero, son como palabras de muchas aguas. O sea que la palabra de Dios se oye en todo tiempo, en todo lugar. Debemos de tener en cuenta que nosotros alabamos, glorificamos y exaltamos es a un Dios vivo. Y si tú tienes temor y obedeces a la palabra de Dios, cuando el Señor deposite en ti lo que Él va a colocar, puedes tener presente de que lo que tú digas, si es la voluntad de Dios, se va a cumplir, porque estás en obediencia. Y la obediencia rinde fruto, porque más vale una obediencia que 1000 sacrificios. Y es en el Padre, por el Padre y en el Padre. No podemos salirnos de Él, porque es en Él, por Él y para Él que vivimos. Queridos hermanos, tenemos que tener claro que a Dios hay que obedecerle. Tenemos que tener claro que a Dios hay que honrarle. A Dios hay que glorificarle, que a Dios hay que exaltarle. ¿Y qué manera de exaltarle a Dios que con obediencia?
sabiendo y teniendo presente de que tenemos un Dios vivo, todopoderoso, y que Él va a obrar conforme a como Él quiere. Vamos a estar orando en esta mañana y que sea Dios que nos guíe, ¿sabe? En la mañana el Espíritu Santo me ponía en mí un apellido de una persona que suena como extraño, Aldusi, y me lo repetía y me lo repetía, ¿sabe? Esta persona tiene que ponerse a cuentas con el Señor, ¿sabe? Porque es la doctrina que tiene, doctrina errada, doctrinas muy erradas, donde la doctrina de este hombre involucra extraterrestres y cosas raras, ¿sabe? Y a Dios no le agrada eso, porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios de orden. Póngase a cuenta con el Señor y órele al Padre y vuelve al camino que el Señor te ha dicho que es en Él, por Él y para Él. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay otros dioses. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Dios no hay otros dioses. Lo demás fuera de Dios son demonios, que el Señor los reprenda. Así que hay que enderezarse y cuidar mucho la palabra del Señor. Vamos a estar orando. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora, Padre amado, Señor, te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, Padre. Esta palabra que se ha expuesto, Padre amado, te pido que sea llevada por todo pueblo, ciudad y naciones de la tierra, Padre de la gloria. Señor, porque es a ti, Señor, que alabamos y glorificamos, no a nadie fuera de ti, sino en ti, en Cristo crucificado, como dice tu palabra. Padre, tú eres Dios, eres eterno, tú nos has escogido para llevar el testimonio, Señor, de tu Hijo Jesucristo, y para que pudiésemos, Señor, estar delante de ti. Señor, te pedimos que nos limpies, nos guíes, nos capacites. Quita de nosotros, Señor, toda sabiduría humana, todo vano conocimiento, toda cosa extraña, toda doctrina de demonios está echada afuera en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ahora, Señor, que seas tú tomando el dominio y el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro ser, nuestro espíritu y nuestra alma, y que seas tú, Padre amado, que vayas delante de nosotros como poderoso gigante. Tú eres Dios, tú eres altísimo, tú eres el todopoderoso. Te alabo y te glorifico, te exalto. Señor, tú eres el omnipotente, el omnipresente, y es a ti a quien vamos a honrar, glorificar y exaltar, Señor. Fuera de ti no hay nada, Señor, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, Señor. Padre, te pido por tu pueblo Israel, que es tu congregación, en el nombre de Jesús. Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú bendiciéndonos, cuidándonos y protegiéndonos en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y glorificamos, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, bendícenos, cuídanos, guíanos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios eterno, en esta hora te pido por las personas que están enfermas, Padre amado. Yo no sé las enfermedades que tengan, pero tú sí lo sabes, Padre amado. Porque dicen las Escrituras que tus ojos contemplan toda la tierra. Señor, en esta hora te pido, Señor, por tu sangre hemos sido sanados, curados, limpiados, en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno,
Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que se haga tu voluntad, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana que el Señor me los bendiga.